Con respecto a los ocupantes del auditorio Che Guevara, durante la primera gestión del doctor Ambrosio Velasco de 2001 a 2005, que me tocó fungir como secretario general, bueno, dos cosas creo que podríamos destacar. Una es que nuestra gestión, nuestra administración, yo lo he dicho varias veces, fue un resultado de la huelga. Ya durante la huelga se formaron colegios de profesores y académicos tratando de mediar en el conflicto, y así es como llegué a ser secretario del colegio de profesores de la facultad. Y una vez que se resolvió, entre comillas, el conflicto con la entrada de la policía, yo me di cuenta que algo iba a pasar, o sea que la experiencia no había sido nada más pues fallida en cierta medida, en la medida en que no se pudo resolver el problema, pero de compenetración y aprendizaje político de la universidad, esta dimensión política y social que tiene la universidad. Creo que fue una lección muy importante para muchos de nosotros. Y efectivamente, en los meses que siguieron fui electo como consejero universitario, como miembro del Consejo Universitario, representante de los profesores de la facultad. Como tal, cuando el maestro Celorio fue nombrado director del Fondo de Cultura Económica, nosotros desde nuestra posición de consejeros promovimos que quien quisiera ser director de la facultad debía presentar una propuesta que fuera sometida a una consulta a través de una votación en la facultad, y así fue. El doctor Ambrosio Velasco resultó el ganador de esas consultas y finalmente fue a quien designó la Junta de Gobierno. En ese momento yo hubiera querido seguir como consejero, porque estaba la cuestión del Congreso Universitario que debía revisar las condiciones de la universidad, lo que había sucedido y hacia dónde debían ir las cosas. Pero cuando llegó el doctor Velasco, pues resultó que no traía un equipo de trabajo. Y entonces el esfuerzo que nosotros mismos habíamos promovido, si no lo apoyábamos, pues iba a ir por la borda. Entonces, muy inesperadamente me convertí en secretario general de la facultad. Esto no fue algo que yo hubiera buscado, pero bueno, la verdad fue una experiencia muy interesante. Inmediatamente después de la huelga, la mayoría de nuestros consejeros técnicos y desde luego los universitarios habían estado en el movimiento, y se trataba pues de negociar, de llegar a acuerdos con ellos y con el resto de la comunidad. Entonces fue un aprendizaje muy interesante. Yo no sé, recuerdo si el doctor Velasco les había hablado de esto, de las experiencias del consejo técnico. Me acuerdo que cuando iba a empezar la huelga, las primeras asambleas que había aquí, yo dije que no era de muchas asambleas y que entonces pues estaría un ratito en cada una de ellas. Nuestras sesiones de consejo técnico, como resultado del conflicto, pues duraban entre 6 y 10 horas más o menos. Nunca votamos una sola decisión, todas nuestras decisiones fueron por consenso, lo cual implicaba una discusión muy detenida y pormenorizada de muchos asuntos. No puedo decir cada uno, pero muchos de los asuntos de la orden del día se llevaban mucho tiempo. Pero era lo que se requería. Realmente, cuando se habla de restaurar el tejido social, pues es exteriorizar y socializar los puntos de vista y las inquietudes de la comunidad, y eso fue lo que hicimos. Pues a través de comisiones como la de asuntos estudiantiles y demás, compenetrarnos de quiénes estaban aquí en la facultad y cuáles eran las aspiraciones de los diferentes sectores. Eso fue lo que creo que en la medida de lo posible se logró en esos 4 años. Uno de los problemas más acuciantes fue desde luego el del auditorio, la ocupación del auditorio, tomado después de que ya había entrado la policía varios meses después, y que la comunidad de la facultad, a través de diversas consultas, inquietudes, estos grupos estudiantiles con los que siempre estuvimos en diálogo, veían como un espacio enajenado, un espacio al que no se podía tener acceso y que no se podía aprovechar para las actividades normales de la facultad. Entonces, en diferentes momentos fuimos con el doctor Velasco a través de comisiones del Consejo Técnico, a título personal, con mandatos de cartas masivas de la comunidad de la facultad,
para ver la posibilidad de que se reabriera. Y la experiencia que tuvimos fue que de gentes que en efecto habían estado en algún momento dado en la huelga, de repente se hicieron a un lado y entonces entraron otros tipos de organizaciones sociales. Recuerdo que muy rápido después de la salida de los sectores que habían estado en la huelga, eran sectores de padres de familia, de unidades habitacionales. En algún momento eran gentes de las organizaciones Ocupa, españoles, nicaragüenses, venezolanos, que no tenían casi nada que ver con la facultad y menos con la universidad en su conjunto. Entonces estamos hablando de pues un quiste aquí en medio de la universidad que impedía el aprovechamiento, la utilización de espacios de la propia universidad para la comunidad de la universidad. En aras de una universidad popular y universidad del pueblo, de la educación para el pueblo, en realidad tenían todo tipo de actividades, talleres de tambores, comedor popular, pero que poco reflejaban o tenían que ver con el sentido de la universidad en su conjunto y de la facultad en particular. Entonces, pues esa fue nuestra experiencia muy frustránea, ¿no? En ese sentido, todos los esfuerzos que hicimos en diversas ocasiones, nunca prosperó una posibilidad de diálogo concreto, porque incluso se decía que no se trataba de sacarlos nada más, sino de que se compartiera el espacio con sectores de la facultad, que hubiera una representación múltiple para organizar las actividades culturales o de sentido que tuvieran ahí en el auditorio. Nunca hubo posibilidad de acuerdo. Entonces, evidentemente es un problema muy complejo y delicado el del auditorio, ¿no? Por esta bandera que representa. Si uno pone el problema en perspectiva de la universidad, no es el único espacio tomado en diferentes instalaciones, diferentes facultades y demás. Entonces, sí no deja de ser un problema. En alguna de las elecciones que tuvimos de renovación de consejeros universitarios, de ahí salieron gentes encapuchadas a impedir el proceso electoral, salieron a quemar las urnas ese día de la facultad. Entonces, para eso sirve ese tipo de situaciones irregulares, ambiguas, de pretendida educación popular, que en realidad impide el desarrollo de las actividades normales de la universidad. El problema es qué tipo de solución de fuerza es la que puede llevar a cabo en un momento de la autoridad para recuperar un espacio así. Implica un riesgo enorme para el resto de la comunidad. Ahí ya no es nada más la facultad, sino es toda la universidad y, si se quiere, pues el significado social y político de la universidad. Entonces es un problema muy complejo, ¿no? Pero sí muchos esfuerzos hicimos y en sí no es un problema sencillo de resolver, ciertamente. O sea, esa es la impresión que me quedó durante esos 4 años de experiencia, ¿no? Pero intentamos muchas cosas, ¿no? De todo, 2 colores y sabores, y finalmente nunca se pudo concretar nada. Pues eso es.